Un saludo muy especial para todos los televidentes de Canal San Luis, para todos los sanluisanos y sanluisanas, para los usuarios de nuestro querido Hospital San Rafael de San Luis. Nos alegra mucho estar nuevamente con ustedes en este programa especial que lleva el hospital para ustedes saludablemente, ya nuestro segundo programa, con una muy buena expectativa que se ha generado desde el primero y queremos seguir compartiendo con ustedes, interactuando con los usuarios para llegar a sus hogares saludablemente. Doctor Misael, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va todo? Carlos, un saludo muy especial para usted, para toda la comunidad sanluisana. Muy contentos de estar filmando el segundo programa de Saludablemente. Esperemos que desde el hospital podamos contribuir a mejorar la calidad de vida de toda la población de San Luis y que esos programas se conviertan muy amenos para que la comunidad aprenda mucho de temas relacionados con la salud, con la protección personal, para que vivamos saludablemente. Perfecto, no había un mejor nombre para este programa porque queremos unir esos dos elementos básicos para los seres humanos, la mente y el cuerpo, saludablemente, integralmente. Y en este segundo programa, sobre todo, doctor Misael, queriendo mucho prevenir, que podamos nosotros llegar a tiempo a las necesidades y la información que requieren los ciudadanos. Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo creo que este tipo de espacios son muy importantes para que la comunidad aprenda, para que la comunidad adopte estilos de vida saludables y para que tengamos unos niveles de salud muy adecuados. Yo creo que lo más importante que tenemos y lo más valioso como ser humano es conservar unos estados de salud óptimos. De nada sirve tener muchos títulos o mucha plata si tener la salud totalmente deteriorada. Entonces es muy importante que en este paso efímero que tenemos por la vida vivamos plenamente y con niveles óptimos de salud. Esa apreciación, doctor Misael, está muy acorde y le hace un preámbulo al tema que vamos a tratar el día de hoy, precisamente porque vamos a hablar de enfermedades. Y cuando uno menciona que, digamos, eso está al margen de si tienes X o Y cantidad de dinero, tu situación económica, pues las enfermedades nos llegan a todos, independiente de nuestro estado económico, nuestra clase social. Recapitulando un poco, en nuestro primer programa contextualizamos con la historia de nuestro hospital, que los usuarios conocieran un poco más nuestro hospital, de dónde surge, en qué vamos, la proyección que tiene en el tiempo, hablamos un poco de salud mental y hoy vamos a compartirles información muy importante sobre las enfermedades de transmisión sexual, desmitificando un poco también estas enfermedades y conociéndolas, porque realmente lo que sí se evidencia, doctor Misael, es mucha ignorancia frente al tema. Entonces arranquemos y entremos en materia. ¿Qué son entonces las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, eso es un conjunto de infecciones que se transmiten básicamente, como su nombre lo indica, por el contacto sexual. Se han descrito aproximadamente unas 30 infecciones de transmisión sexual, pero realmente las más frecuentes son unas 10 o 12. Entonces, básicamente estas infecciones de transmisión sexual hay que pararle muchas bolas, Carlos, y amables televidentes, porque cada vez la incidencia de las infecciones de transmisión sexual es más altas. Las relaciones sexuales se están viendo cada vez desde épocas más tempranas. Nosotros aquí en el municipio vemos como niños de 11, 12 años ya inician su actividad sexual. La promiscuidad sexual es otro aspecto importante, que es otro factor de riesgo para adquirir estas infecciones de transmisión sexual. Tener varios compañeros sexuales no es lo óptimo, por supuesto. No protegerse en las relaciones sexuales lo expone a uno más a adquirir infecciones de transmisión sexual. Entonces, todas las infecciones de transmisión sexual pasan por una estela de varios síndromes clínicos, unos que son muy leves y que no tienen muchas alteraciones en el estado de salud, como enfermedades tan terribles como la sífilis o el VIH-Sida,
que con sus complicaciones clínicas puede terminar el paciente muerto. Entonces vamos a hablar de cada una de las enfermedades de transmisión sexual para que la comunidad sepa distinguirlas, y lo más importante es que ante cualquier síntoma que a continuación vamos a hablar de ellos, lo primero no es autorrecetarse, porque a veces, Carlos, nos da miedo o pena ir donde el médico y mejor acudimos donde un amigo o donde la persona de la farmacia y nos autorrecetamos, y con esto lo que estamos haciendo es producir resistencia a los antibióticos a estas infecciones, o muchas veces coexisten varias infecciones de transmisión sexual a la vez, que básicamente el médico es el que tiene el conocimiento científico para poder hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Vamos a hacer una contextualización del tema también, doctor, y lo hablamos previo a realizar ese programa, y es también tocar las enfermedades que están afectando a la comunidad de San Luis. Es complejo y esperamos que la comunidad esté muy atenta y aproveche mucho la información que vamos a tener y a recibir de su parte en este programa, porque quizás uno las ignora o simplemente se hace loco. No cree uno que las enfermedades de transmisión sexual están cerca de uno, pueden estar a 5 casas de donde uno vive, pueden estar padeciéndola amigos con los que uno comparte habitualmente. Entonces va a ser muy interesante poder hablar de esas enfermedades que nos están afectando, porque yo creo y siente uno, doctor, que muchas veces se ve las enfermedades de transmisión sexual como muy lejanas, y por lo que usted nos va a compartir el día de hoy, incluso hasta las habremos padecido y no nos hemos dado cuenta, porque caemos en lo que usted dice, sentimos alguna molestia, alguna dolencia, vemos algo raro en nuestros genitales y nos automedicamos. Totalmente de acuerdo, Carlos. Entonces, en materia, vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Bueno, iniciemos con la primera enfermedad, doctor Misael, y es una que es más común para nosotros, su término como un insulto, incluso en nuestra verborrea, por llamarlo de alguna forma, en nuestro hablado coloquial la tenemos muy presente, pero es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué es entonces la gonorrea? Bueno, la gonorrea también tiene otro término médico que se llama blenorragia, pero es más comúnmente conocida como gonorrea. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual producida por una bacteria que se llama el diplococo gramnegativo intracelular o Neisseria gonorrea. Esta bacteria básicamente se produce por el contacto sexual. Inicialmente hay un periodo de incubación, o sea, un periodo de latencia. Vos tenés una relación sexual con una persona infectada y puede pasar entre 7 y 10 días que no tiene absolutamente ningún síntoma. Es lo que denominamos el periodo de incubación, es como el periodo en el cual la bacteria está creciendo en los tejidos. Tiene múltiples manifestaciones. La manifestación más frecuente en hombres es la secreción por la uretra de un material purulento, o sea, como una materia. Entonces, normalmente los hombres nos consultan a los médicos porque dicen, doctor, vea, yo tuve una relación sexual hace 10 o 15 días y llevo 2 o 3 días con ardor para orinar, empecé con ardor para orinar y en ese momento me está saliendo una materia por el pene. Esa materia o esa secreción básicamente es verde o amarilla, tiene un olor característico que es un olor fétido, y es fácil el diagnóstico básicamente con estos síntomas. Es difícil el diagnóstico es en las mujeres, porque una gonorrea en una mujer básicamente es interna, o sea, se aloja básicamente en la vagina o en el cuello de la matriz y produce síntomas básicamente como un flujo que es verde o amarillo. Por eso es tan importante que una mujer cuando tenga flujo, lo ideal es hacerse un examen de flujo vaginal, lo que llamamos un gran y directo de flujo vaginal. Entonces la mujer también produce ese flujo, si no se trata adecuadamente, la gonorrea asciende por el aparato genital femenino, coge las trompas de falopio y produce una cosa que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Una enfermedad pélvica inflamatoria en una mujer produce mucho dolor bajito y en última instancia a futuro produce infertilidad, porque el proceso de cicatrización interno de las trompas de falopio evita que el óvulo o impide que el óvulo pase por las trompas y sea fecundado. Entonces una causa
una causa de infertilidad en las mujeres es la enfermedad pélvica inflamatoria, que básicamente se puede dar por dos bacterias, la bacteria que produce la gonorrea o la clamidia, que es otra bacteria que produce enfermedades de transmisión sexual. El tratamiento es muy sencillo, el tratamiento básicamente es con antibióticos. Hay muchos antibióticos que se utilizan en la gonorrea, como la ceftriaxona, la citromicina. A veces se mezclan varios antibióticos porque la Chlamydia trachomatis, que es otra bacteria, también coexiste con la gonorrea. Pero lo más importante es que ante estos síntomas, un hombre que tenga ardor para orinar, un hombre que esté supurando por el pene, consultar inmediatamente, no ir a la farmacia a tomarse un antibiótico, sino que el médico es el que debe determinar si requiere algún otro examen, porque a veces la gonorrea también puede coexistir con VIH-Sida o con sífilis, entonces uno tiene que mandar otros exámenes para hacer un diagnóstico integral del paciente. Y las mujeres que tengan flujo vaginal de cualquier característica, la recomendación que le hacemos es también acudir inmediatamente al médico y nosotros le mandamos un examen de flujo vaginal y con ese examen de flujo vaginal vamos a determinar qué tipo de infección tiene para hacer un tratamiento adecuado. Ahí nos animamos a invitar a la población, doctor Misael, digamos, actuar rápidamente. Se nota, y por lo que usted describe esa enfermedad, y lamentablemente podría llegar a ser incluso generar mucho más daño en la mujer que en el hombre, según esa descripción, y el tiempo es fundamental ahí, no dudar y despojarse del pudor, porque realmente lo clave aquí va a ser consultar a tiempo. Totalmente de acuerdo, como usted lo decía, Carlos, esta enfermedad puede afectar más frecuentemente en intensidad a las mujeres, pero también en el hombre fuera de la uretritis, que es lo que produce la gonorrea, que es esa secreción, o sea, la inflamación de la uretra, que la uretra es el conducto que hay en el pene, también puede producir prostatitis, o sea, la bacteria se va para la próstata y en los hombres inflamar la próstata y también producir un cuadro clínico de prostatitis que se manifiesta básicamente con fiebre, con dolor al orinar, el calibre del chorro muy delgadito. Entonces también eso es importante que la comunidad sepa, que no solamente se puede manifestar como esa supuración por el pene, sino que la bacteria se va hacia adentro y produce una prostatitis o una cistitis también se puede producir, o sea, la inflamación y la infección de la vejiga. Perfecto, las puertas de nuestro hospital siempre abiertas para que la comunidad se acerque. Sabemos, doctor, también de su disponibilidad para atender pacientes en la gerencia, que es su consultorio también, y que tenemos un grupo muy calificado de profesionales médicos que van a estar prestos para asesorar a todos los usuarios que tengan alguna inquietud y que presenten algún cuadro que les genere dudas y que no se queden con esa duda, que por favor se acerquen al hospital y cualquier duda les será resuelta y podemos estar aprovechando el tiempo que es vital cuando tenemos una enfermedad. Avanzando en las enfermedades y contextualizando a quienes apenas incluso pueden estar llegando a nuestro programa, estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, incluso dándole un énfasis a enfermedades que se presentan en nuestra comunidad de San Luis. Pasemos a hablar, doctor, entonces ahora del herpes genital. ¿Qué es el herpes genital? Bueno, el herpes es otra infección de transmisión sexual. Hay dos tipos de herpes. El herpes tipo 1, que básicamente da en los labios. Cuando la gente dice, tenés fuegos, o que me dio fiebre y me dio fuegos. Entonces es el herpes genital tipo 1, aunque también puede ser tipo 2 por el sexo oral. Y el herpes genital tipo 2 es el que da básicamente en los genitales. Se manifiesta básicamente porque se producen unas lesioncitas que son como lo que nosotros llamamos unas microvesículas, o sea, unas quemaduritas pequeñas en el glande o en la vulva en la mujer, pican mucho, duelen mucho y generalmente desaparecen sin tratamiento. Es muy importante que la comunidad sepa que el herpes no tiene cura, tiene tratamiento, por eso es que la gente dice que eso me dio hace 6 meses o hace 3 meses me volvió a dar. O sea, uno manda un tratamiento con antivirales, por ejemplo con aciclovir, con tabletas tomadas y aciclovir aplicado en cremita y con eso ceden. Pero el herpes no tiene absolutamente
en este momento cura, simplemente es un tratamiento y que es recidivante, o sea, el paciente puede sufrir herpes en un año 2, 3 veces o puede pasar 2 o 3 años que no lo tenga, pero no tiene una cura definitiva. También es una enfermedad de transmisión sexual, como te decía Carlos, y hace tiempo se hablaba del herpes tipo 1 y el tipo 2, pero ahora con las prácticas sexuales orales, cualquiera de los dos tipos de virus pueden estar en la vagina o en la boca. Entonces también es muy importante que la comunidad sepa que esta es otra enfermedad de transmisión sexual, que tiene tratamiento adecuado, no tiene cura, y muy importante que cuando las personas tengan estas lesiones o en la boca o en el pene o en los labios mayores en las mujeres, evitar las relaciones sexuales y en caso de tenerlas siempre utilizar condón, que es un método muy importante para evitar todas las enfermedades de transmisión sexual. Eso es muy importante, y aprovechar, doctor Misael, también de hacer un énfasis especial, y es que muchas de estas enfermedades, digamos que todas en esencia, comprometen a 2 personas, y en ese sentido no deberíamos quedarnos nosotros con una información tan esencial como una enfermedad. O sea, con las personas que compartimos nosotros, tener esa comunicación constante de que tenemos cierta afección y que por ella vamos a consultar, porque cuando la persona se queda ensimismada por el pudor, por el mito, digamos, está afectando mucho a su compañero o las personas con las que comparte. Muy importante lo que dices, Carlos, porque las enfermedades de transmisión sexual del tratamiento debe ser para la pareja o para los contactos sexuales que uno tiene. Hay un problema difícil. Yo, por ejemplo, tuve un paciente con una gonorrea que se la trataba cada mes o cada mes y medio, y yo pensé que era que estaba haciendo resistencia a los antibióticos, y básicamente era porque este señor le daba miedo decirle a la esposa que tenía gonorrea, entonces se curaba él, pero la mujer lo volvía a reinfectar, entonces se volvía un círculo vicioso. Todas las enfermedades de transmisión sexual, el tratamiento debe ser para la pareja, y si la persona ha tenido varios compañeros o compañeras sexuales, lo responsable sería decirle a esa persona: mira, me detectaron o me diagnosticaron una enfermedad de transmisión sexual, debes ir al médico, que así no tengas síntomas puedes estar infectado. Yo creo que es una manera ética y responsable de que no se perpetúen las enfermedades de transmisión sexual. Sí, y tomarlo con naturalidad. Básicamente las enfermedades, yo lo pienso de esa forma, doctor Misael, y es que podríamos estar incluso ayudándole a que la enfermedad sea más fuerte si nosotros nos quedamos solos con esa enfermedad. Si nosotros, digamos, nos cerramos a la información. Muchas, incluso infecciones que sufren las mujeres, como usted lo decía, claro, les mandan un tratamiento médico, y lo digo por experiencia propia, que debe uno también tomarse el medicamento. O sea, la mujer no solamente recibe este tratamiento para su infección urinaria, sí, que es algo muy común en las mujeres, sino que también le mandan a uno como la pareja de ella este tipo de tratamiento. Eso es vital, y por ende, entonces la recomendación que se hace para prevenir las enfermedades de transmisión sexual es tener una pareja estable. Totalmente de acuerdo, Carlos. Pasemos a una siguiente enfermedad, el virus de papiloma humano. Este tema es muy interesante, doctor Misael, y qué bueno que nos amplíe un poco acerca, por ejemplo, de que ha escuchado uno de la vacuna. Yo desconozco la verdad mucho del tema, pero el virus de papiloma humano, uno dice, bueno, este tiene vacuna, ¿por qué las otras no? ¿Y qué hace que esta enfermedad, que también es de transmisión sexual, incluso tenga una vacuna? Bueno, el virus del papiloma humano, como su nombre lo dice, es un virus que también se transmite de una manera a través del contacto sexual. Tiene dos grandes características. En el hombre, básicamente la manifestación que da son los condilomas, lo que llama la gente las verruguitas. Entonces, normalmente el pene del hombre se empieza a llenar de un montón de verruguitas pequeñitas, de 1 o 2 milímetros de diámetro. Eso es lo que nosotros los médicos denominamos una condilomatosis o verrugas genitales. En las mujeres tienen una característica muy especial, que el virus tiene
un trofismo, o sea, tiene como un enamoramiento por el cuello, por el cervix, el cuello de la matriz. Entonces este virus llega ahí, empieza a inflamar el cuello, se queda ahí aproximadamente entre 8 y 10 años, sin producir absolutamente ningún síntoma, a no ser que uno haciendo un examen vea el cuello de la matriz muy inflamado, lo que nosotros denominamos una cervicitis. Por eso es tan importante las citologías, porque con la citología se detecta a tiempo todos estos cambios histológicos en el cuello de la matriz. Entonces este virus en el cuello de la matriz está ahí y en 8 o 10 años puede producir un cáncer de cuello uterino. O sea, la causa del cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano. Por supuesto que cuando se detecta ya, mucha gente ya necesita una colposcopia y biopsia y hay muchos tratamientos de acuerdo a lo afectado que es el cuello de la matriz. Pero hay gente, mujeres que nosotros las vemos que están en cánceres avanzados que ya requieren cirugía y posteriormente radioterapia. Lo ideal es, por eso tan importante las citologías, para detectar a tiempo estas alteraciones en el cuello y el virus. Entonces, ya existe la vacuna. Por eso es que la vacuna se le pone normalmente a niñas y esta vacuna previene, o sea, forma anticuerpos contra el virus. Entonces, cuando la niña empieza con su vida sexual activa, ya el organismo tiene anticuerpos para atacar el virus y con esta medida tan básica de salud pública estamos evitando que muchas mujeres terminen un cáncer de cuello uterino. Con la vacuna, Carlos, ha ocurrido muchos mitos. No sé si tú te acuerdas de por ahí unos 5 o 6 años que por allá en la costa hubo una histeria colectiva, que aplicaron la vacuna y que las niñas empezaron a llorar. Yo creo que eso fue más un fenómeno psicológico en las niñas que se llama psiquiátricamente una histeria colectiva, que una persona empieza con una sintomatología y la otra gente se le va pegando la misma histeria. No. Totalmente científicamente aprobado que la vacuna no tiene efectos secundarios graves y es más el beneficio que trae esta vacuna evitar cánceres de cuello uterino a futuro que realmente no aplicársela, porque realmente el no aplicársela es muy deleterio para la salud. Entonces, mi recomendación a la comunidad y más que todo a los padres, es que le hagan aplicar la vacuna contra el PBH, o sea, el virus del papiloma humano, a sus niñas, para evitar a futuro que padezcan cáncer de cuello uterino. Es muy triste porque estamos hablando de un efecto muy tenaz, muy terrible, que es la muerte. Hacia allá nos lleva el cáncer y qué bendición que la medicina ya tenga una prevención para ello como una vacuna. Invitarlas a que se vacunen, a las familias a que vacunen las niñas y que sea esta información replicada en todos los hogares. Realmente hay información que se queda. Hay personas que hoy nos pueden estar escuchando y se quedan con esa información, pero usted que está en su casa, que tiene una hermana, que tiene unas hijas o sus propias hijas, hoy que está recibiendo esta información, los invitamos a que compartan esta información, que realmente es información como las vacunas que salva vidas. Sí, Carlos. Quisiera también complementar con el PBH en los hombres el tratamiento de las verrugas. Entonces, no existe ningún medicamento oral para tomar. Básicamente el tratamiento es tópico. Nosotros los médicos utilizamos varias sustancias como la podofilina, el ácido tricloracético, la crioterapia, pero son tratamientos tópicos, o sea, no es tampoco ir a comprar la podofilina en la farmacia, aplicársela a uno mismo, porque eso puede producir quemaduras en el glande. Entonces, la recomendación para los hombres que nos están escuchando, que se revisen muy bien el pene y que miren si tienen algún tipo de ruguita en el pene, consultar inmediatamente para que el médico haga las topicaciones con diferentes sustancias, pero debe ser un tratamiento guiado por el médico. Y también decirle a los médicos que estas verrugas sin tratamiento también pueden producir cáncer del pene. Es una de las principales causas del cáncer de pene, la infección por el PBH. Entonces un cáncer de pene sí no es muy común afortunadamente, pero es una enfermedad deleteria porque el cáncer empieza a comerse el pene literalmente y el tratamiento es quirúrgico, cortar el pene, queda el hombre sin el falo
y con radioterapia posteriormente. Yo creo que es una enfermedad muy delicada y que puede iniciar inclusive por una verruguita en el glande. Bueno, digamos que son informaciones a veces que lo confrontan mucho a uno queda a veces en shock con la información, y estamos ilustrando un poco también, doctor Misael, a los televidentes con imágenes de estas enfermedades. Son impactantes, pero ojalá, más allá de que los impacten, de que de pronto deban incluso retirar la mirada de esa imagen fuerte que se ha registrado de algunas personas que han padecido las enfermedades, antes los motiven y los sensibilicen a cuidarse. Tenemos que cuidarnos, compartir esta información y, digamos, básicamente, y vamos a hacer mucho ahínco, ahí uno no puede escatimar en repetir, y es que no se automediquen, que no lo hagan, porque realmente lo que están haciendo es afectarse mucho más y hacer que la enfermedad sea más resistente. Avanzamos, doctor Misael, compartiendo esta información muy importante para todos nuestros televidentes. Vamos a hablar acerca de una enfermedad que, me corrige usted, puede ser de las más antiguas, que incluso podemos estar hablando de 1400, 1500, en que se empezaron a descubrir y a darle un nombre ya a esos padecimientos de la sociedad, la sífilis. Esta es muy, digamos, tiene muchos mitos todavía, y es una enfermedad que realmente se requiere que la comunidad tenga mucha más información acerca de ella, la sífilis. Bueno, la sífilis, también llamada la gran simuladora, porque es una enfermedad que produce muchísimos síntomas. Seguida les voy a contar un poco acerca de la sífilis. Como usted lo decía, Carlos, la sífilis yo creería que es de las enfermedades de transmisión sexual, al menos que inclusive en papiros egipcios se documentó infecciones sintomáticamente relacionadas con la sífilis. En esa época lo más seguro es que no se llamaba sífilis, pero ya en el antiguo Egipto ya se estaba describiendo este tipo de enfermedad. La sífilis es producida por una bacteria que se llama el Treponema pallidum, una bacteria. La sífilis tiene 3 estadios: el estadio temprano o fase 1, la fase 2 y la fase 3 o el grado 3. La sífilis temprana o estadio 1 básicamente se caracteriza porque el paciente empieza con una lesión ulcerosa, lo que necesitamos un chancro de inoculación. Es como una ulcerita pequeña en el glande o en la vagina o en los labios vaginales. Entonces uno empieza a ver como una ulcerita, como una llaguita, y tiene una característica muy importante, que no duele. Que doliera la gente consultara, pero no duele. Entonces esa llaguita empieza de 1 o 2 centímetros, dura aproximadamente unos 10 a 15 días, como no duele, ni huele maluco, ni supura, ni nada, es como una llaguita, la gente no consulta, se cura solita, se desaparece. Y ahí es donde entramos al secundarismo sifilítico, o sea, la fase 2 de la enfermedad. El secundarismo sifilítico, la gran mayoría de las veces se manifiesta con alteraciones en la piel. Entonces, por eso es que nosotros los médicos, cualquier persona que empieza con un brote en la piel, cualquier brote en la piel, idealmente hay que mandarle un examen de sífilis para detectar de que no vaya a ser un secundarismo sifilítico. Por eso se llama la gran simuladora. No con eso quiero decir que cualquier lesión en la piel que aparezca sea sífilis, no, sino que los médicos tenemos que tenerla en el radar, y si una persona te consulta, doctor, es que llevo 2 días con este brote en la piel que me está picando, yo puedo decir, no, eso es una urticaria, pero también tengo que descartar una sífilis, por eso le debo mandar la serología. Ese es el secundarismo sifilítico. Normalmente ese secundarismo sifilítico, esas lesiones en piel, aunque pueden haber otras manifestaciones, pero estoy hablando solamente de piel, desaparecen y la gente tampoco consulta. Entonces la gente entra a una tercera etapa que puede ocurrir 5, 10 o 15 años después de la infección inicial de la sífilis, y es la sífilis terciaria. Esa sí es delicada, porque tiene múltiples manifestaciones. Las manifestaciones más graves son neurológicas. Entonces el paciente puede empezar con demencia, puede debutar con una locura, con una psicosis,
como también puede debutar con una mielitis, o sea, que la gente empieza a paralizarse por partes, o no puede caminar, o la dificultad para caminar, o se caen, o les da mareos. Tiene manifestaciones cardiovasculares, el paciente puede hacer una insuficiencia cardíaca congestiva, puede hacer una hepatitis, una insuficiencia renal aguda por un terciarismo sifilítico. Entonces, esto es una enfermedad que tiene tratamiento, que yo te digo, Carlos, en el siglo XIV se dice que mató 2/3 de la humanidad, la sífilis, porque no tenía tratamiento. Ahora la sífilis se cura con 2 inyecciones de bencetacil, o sea, con 2 inyecciones se cura. Mire cómo ha evolucionado la ciencia, que hace 6 o 7 siglos mató millones de personas en el mundo, ahora con una sola inyección curamos la enfermedad. Entonces, esta es la sífilis, una enfermedad también de transmisión sexual, que también puede tener un componente de transmisión al bebé. Una mujer en embarazo que tenga sífilis, que no se trata adecuadamente, transmite la enfermedad a su bebé. Es una enfermedad que tiene tratamiento adecuadamente, es fácil de diagnosticar para el médico, pero para la persona que la padece, como no produce muchos síntomas ni dolor ni nada, la gente no consulta. Por eso también mi recomendación es que siempre que salga cualquier úlcera en el pene o en los labios en la mujer, o cualquier manifestación en piel, alguna alergia, cualquier lesión en la piel, consulten inmediatamente al médico para un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado de su patología. Indudablemente esta información es un aprendizaje muy especial y podríamos decir, doctor Misael, que las enfermedades nos enseñan también. Y uno de los aprendizajes que debemos tener cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual es realmente conocernos. Y yo creo que es por el ritmo de la vida en que están los seres humanos, de eso hablamos el programa anterior, y es que muchas veces nosotros ni nos conocemos a nosotros mismos. Cuando hablamos, por ejemplo, de cáncer de mama, que se le recomienda mucho a las mujeres que permanentemente estén realizando se estén realizando el tacto para que alguna alteración, alguna anomalía, algo raro que encuentren en su seno, inmediatamente consulten y a tiempo puedan prevenir un cáncer. De igual forma también estas enfermedades. Como lo decía usted, entonces como no genera ningún dolor, las personas simplemente no consultan. O sea, tenemos esa idea errónea de que si no hay dolor no es grave, por ejemplo. Entonces, es un llamado, una invitación a que conozcan su cuerpo. Hombre, todos los días nos bañamos. O digamos que las personas casi todos los días se bañan. Es un momento íntimo que debemos aprovechar para ver nuestro cuerpo, observarlo, analizarlo, mirar. Digamos, si lo hacemos regularmente y llegar a sucedernos, porque nadie está exento de ello, pues podemos darnos de cuenta a tiempo que estamos de pronto padeciendo una enfermedad. Seguimos con estas enfermedades y aquí hay una que yo personalmente es primera vez que la escucho y son nombres, como le digo, que generan cierta inquietud y cierto misterio. La tricomoniasis. ¿Qué es la tricomoniasis? Suena como a 3 cosas a la vez y de verdad que es interesante conocerla. Bueno, la tricomoniasis también hace parte de las infecciones de transmisión sexual. La tricomona es un protozoo. Recordemos que las infecciones de transmisión sexual pueden ser por bacterias como la gonorrea o como la sífilis, por virus como el herpes genital o el SIDA o el VIH-Sida. Esa es por un protozoo que es del reino como de las amibas. La tricomoniasis en las mujeres básicamente se manifiesta por flujo y es un flujo que es amarillo o verdoso que pica, que produce mucha irritación en los labios mayores de las mujeres y que en el hombre básicamente produce como enrojecimiento en el glande. Entonces uno a veces ve el glande de un hombre y el doctor, es que a mi señora le diagnosticaron tricomoniasis y yo no siento nada. Y uno mira el glande y ahí tiene las lesioncitas, son como unas lesioncitas rojitas, pero en el hombre no producen absolutamente ninguna sintomatología. Por eso tan importante es cuando se diagnostica una tricomoniasis, el tratamiento debe ser para los dos.
decirle a la mujer y al hombre, a la pareja, que realmente a veces la tricomoniasis no se produce porque tengas varias relaciones sexuales, porque también ahí empieza el tema de infidelidades. La tricomoniasis, así también como los hongos, que ahorita vamos a hablar de ellos, también pueden tener un contagio en tazas de sanitarios. A veces en algunas comunidades es muy frecuente que se compartan la ropa interior entre hermanas, o entre hermanos se comparten los pantaloncillos, la toalla. Por eso todas esas medidas son tan importantes. Ahorita vamos a hablar un poquito de la higiene que debemos tener. Entonces, importantísimo, que en la mujer flujo amarillo verdoso que pica y produce irritación en los labios mayores. Y el tratamiento es sencillo. El tratamiento básicamente se hace con metronidazol o con tinidazol a la pareja sexual. Entonces es una enfermedad que, aunque es de transmisión sexual, se diagnostica muy fácil y tiene un tratamiento muy adecuado. Aquí hay una información muy esencial, doctor Misael, y yo no creo que sea tan fuerte lo que voy a decir, porque hay que decirlo, y es que la información que usted acaba de mencionar puede salvar hasta vidas e incluso relaciones. Fundamental, no necesariamente muchas de las enfermedades de transmisión sexual se presentan por una infidelidad, porque de pronto la pareja, digamos, está bien sana y su pareja le llega con una enfermedad y entonces lo primero que va a pensar es que tuvo relaciones con una persona infectada. No necesariamente. Pudo haberse contagiado, como usted lo dice, por una cantidad de elementos que no tenemos muy en cuenta, que de pronto lo pasamos así de largo, porque vuelvo e insisto, el ritmo de la vida, nosotros no somos muy conscientes de nuestro día a día, y una entrada al baño, usar una prenda de otra persona, una toalla, bueno, son cantidad de cosas que pueden estarnos afectando. Vamos a hablar, doctor Misael, y cuéntenos y ilústrenos sobre la candidiasis vaginal. Y aquí es muy interesante, por llamarse candidiasis vaginal, ¿es solo para las mujeres? Hablemos de esta enfermedad. Bueno, la candidiasis vaginal se produce por un hongo que se llama la Candida albicans. Albicans es una palabra como de blanco, por eso las manifestaciones clínicas en las mujeres también es con flujo, pero a diferencia del flujo de la tricomonas, el flujo de la Candida albicans o la candidiasis vaginal es un flujo blanquecino, o sea, grumoso pero blanco, y también produce mucho ardor en la mujer. En el hombre también produce una inflamación del glande y también pica, a diferencia de las tricomonas que producían una inflamación del glande y el hombre le dice, no doctor, es que yo no siento absolutamente nada. No, el hombre ya sí produce una inflamación del pene y también produce mucha rasquiña, mucho ardor. El tratamiento también es muy sencillo, con cremas vaginales o con tabletas tomadas, y el tratamiento debe ser para la pareja. Volvemos a lo mismo, también la Candida albicans o la candidiasis vaginal, aunque se considera una infección de transmisión sexual, no necesariamente está relacionada con la promiscuidad sexual. O sea, los hongos en las mujeres son frecuentes por cambios hormonales, por la humedad que ellas manejan. Hay mujeres que van a un baño, que van por un paseo y se meten a un baño y el hongo está pegado a la taza sanitaria y se les contagia, por prendas compartidas, como les decía anteriormente, con amigas. Entonces, aunque es una infección de transmisión sexual, no está tampoco relacionada por infidelidad, aunque por supuesto que las personas que son muy promiscuas son más propensas a adquirir este tipo de infecciones. Doctor, y hay que decirlo libremente, hombre. Yo digo que, por ejemplo, cuando uno va a tener intimidad con la pareja, es decir, muchas veces, y sería lo ideal hacer un preámbulo también de sanidad, pues, ¿cierto? Porque uno llega, digamos, con la pareja de la calle, estuvo cogiendo dinero, que pagó en un restaurante, comieron juntos, y digamos que para llegar ya a la intimidad no hay ese cuidado, esa concentración, darse cuenta de lavarse las manos, algo tan esencial que nos enseñó tanto la pandemia, estarnos lavando las manos continuamente, pero no lo hacemos. Entonces nosotros llegamos de la calle con nuestra pareja y vamos a tener intimidad, y cuántas bacterias no podremos tener en las manos para iniciar el acto sexual. Qué bueno que hayas tocado eso, Carlos, porque básicamente los hombres hacemos todo al revés. Entonces lo normal es que
que los hombres van a orinar por ahí a un café o a una discoteca y orinan y se lavan las manos después de salir de orinar. Debería ser al revés. O sea, nosotros deberíamos lavarnos las manos antes de orinar para coger el pene, porque lo que decías, estamos cogiendo artículos del celular, que entre otras cosas el celular es de lo más contaminado que hay. Hay un estudio que demostró que los celulares tienen más bacterias que una taza sanitaria. O sea, hicieron un estudio bacteriológico y el celular tiene más bacterias. Nos damos las manos con un montón de gente, tocamos dinero, después nos vamos para el baño a orinar y nos cogemos el pene, ahí depositamos un montón de bacterias, de virus, de hongos y con otro agravante, que entonces vamos a tener relaciones sexuales por la noche, que normalmente es por la noche, lo normal es que ningún hombre se bañe antes de tener relaciones, que debería ser lo ideal. Y otra recomendación que yo le doy a los hombres, que eso a veces suena como muy afeminado, pero no es afeminado, es después de orinar, uno se debe secar. O sea, los hombres lo que hacemos es, o la gran mayoría, es sacudirla 3 o 4 veces, tira orina para todos los lados, pero el pene queda impregnado de urea, de orina. Y esa orina también es un medio de cultivo para que crezcan ahí bacterias, virus y hongos. Entonces es muy importante que cuando orinemos siempre cojamos un pañito desechable o una servilletica, un pedazo de papel higiénico y nos sequemos bien. Inclusive bolear el pene tampoco es bueno para la salud, porque con bolear el pene para todos los lados se pueden producir microtraumas en los cuerpos cavernosos y esos microtraumas a repetición pueden producir inclusive hasta disfunción eréctil. Mire que son cosas que la gente no sabe y qué bueno que la gente empiece a aprender todos estos tips de salud para evitar todo este tipo de infecciones y todos esos problemas que tenemos con infecciones de transmisión sexual. Es muy interesante porque el tema es enfermedades de transmisión sexual, pero da toda la información esencial que surge a partir de discutir de ese tema. Y también invitar, por ejemplo, a las familias, doctor Misael, ser abiertos con la información. Por supuesto que muchas madres de familia nos van a estar viendo y van a estar accediendo a esta información, que tengan la libertad y la confianza de entregar esa información también a sus hijos, a los niños que están creciendo y que surjan con esta información, que esta información no les llegue a uno ya cuando está enfermo, que es totalmente lamentable. Yo quiero redondear el tema con los flujos en las mujeres. Entonces ya hemos hablado de dos flujos, el de tricomonas, que es enfermedad de transmisión sexual, que es un flujo verde-amarillo, que huele un poquito maluco, el flujo de los hongos de la candidiasis, que es un flujo grumoso, que es blanquecino y que pica mucho, pero no huele maluco. Y quiero hablar de otro flujo rápidamente, que es el flujo por la Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis es una bacteria que es flora normal en la vagina de las mujeres. No es una enfermedad de transmisión sexual, pero cuando esa Gardnerella vaginalis empieza a crecer y a reproducirse por múltiples causas, empieza a producir también un flujo que puede ser amarillo verdoso, pero ese sí huele horrible. Entonces se describe como olor a huevo podrido o a ratón podrido. Entonces el flujo de la Gardnerella vaginalis, cuando una mujer tenga ese flujo y que tenga un olor fétido, casi que eso es lo que llaman el olor a minas o a pescado también. La gente lo relaciona, los pacientes le dicen, doctor, es que empecé con un flujo, eso no pica, que es otra condición, no pica. Empecé con un flujo amarillo, verde, y eso huele como a pescado, eso es Gardnerella vaginalis. También se debe tratar la mujer únicamente, pero no al hombre, esa no se considera infección de transmisión sexual. Entonces también se trata con algunas tabletas, como también con metronidazol o tinidazol vía oral o clindamicina en crema vaginal. Pues para que la gente se contextualice que tiene tratamiento. Perfecto, y no dar por sentado cosas. El imaginario popular ha hecho creer que la vagina huele maluco. Es increíble, incluso está en nuestros chistes, está en nuestras conversaciones cotidianas y se da por hecho que una vagina huele maluco. Una vagina no tiene por qué oler maluco. La vagina no debe oler maluco, tiene un olor sui generis característico que no es un olor maluco. Cuando una vagina huele maluco, normalmente es por la Gardnerella. Y es porque como la Gardnerella es flora vaginal,
Entonces, lo que decía anteriormente, cuando empieza a reproducirse, empieza a producir ese flujo de muy mal olor. Bueno, avancemos con otra enfermedad. Son muchas y volvemos a insistir, son enfermedades que se presentan en nuestro municipio de San Luis. El linfogranuloma. ¿Qué es el linfogranuloma? Bueno, el linfogranuloma venéreo, afortunadamente, ya es una enfermedad que cada vez vemos menos. Y es una enfermedad también de transmisión sexual producida por una bacteria que se llama la clamidia. La clamidia. También empieza con una pequeña úlcera genital que tiene algún tipo de dolor, es una ulcerita que mide entre 1 y 2 centímetros, de bordes irregulares. En el fondo de la ulcerita uno ve ahí como una especie como de cremita por encima, como es un tejido granulomatoso. Entonces, cuando el paciente no consulta o la paciente no consulta, esta bacteria se da para los ganglios inguinales y empieza a producir una inflamación de los ganglios inguinales y en estadios avanzados de la enfermedad se produce una cosa que llaman bubones, o sea que son como unas masas, como si tuviéramos una hernia en la ingle, pero una hernia llena de masitas y secretando y produciendo secreción, como supurando por ahí. Eso es lo que nosotros llamamos un linfogranuloma venéreo. Es una enfermedad, como lo decía anteriormente, afortunadamente ya no se ve muy frecuentemente porque una persona no se deja llegar hasta esos estadios porque duele y produce secreción que huele también maluco. El tratamiento también es con unos antibióticos, se debe tratar la pareja sexual y es una enfermedad que si no se trata adecuadamente puede producir complicaciones como una prostatitis, producir una enfermedad pélvica inflamatoria, producir rupturas inguinales de la piel y empezar a secretar mucho. Y si el paciente tiene algún tipo de defensas bajas, esa bacteria se puede ir por la sangre y producir infecciones sistémicas en otros órganos del organismo. Teníamos una enfermedad muy similar, yo creo que se puede redondear ahí la idea. Doctor Misael, el granuloma inguinal, ¿está relacionado con este linfogranuloma? Es otra enfermedad. El granuloma inguinal se produce por otra bacteria que se llama la Klebsiella. No produce esos ganglios o esas secas que produce el linfogranuloma venéreo, sino que el granuloma inguinal produce básicamente la úlcera que es de un tamaño mayor al linfogranuloma venéreo. No duele, pero también puede producir algún grado de secreción y el tratamiento también es con antibióticos. El granuloma inguinal también es una enfermedad de transmisión sexual que la vemos cada vez menos, porque la gente acude más frecuentemente donde el médico y se hace un tratamiento más adecuado y yo creo que también todas las campañas de salud pública, del uso del condón. Aquí yo quiero hacer también un hincapié que el uso del condón es fundamental para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Todas, las evita absolutamente todas. Por eso mi llamado es a los hombres no tener relaciones casuales sin protección, porque esto implica casi que un ruletazo con la salud. Pues si a uno le pegan una gonorrea, una sífilis, tiene tratamiento, pero si a uno le pegan un VIH-Sida, ese sí no tiene tratamiento, pues tiene tratamiento pero no tiene cura. Entonces por eso es tan importante que retomemos otra vez campañas agresivas y fuertes del uso del condón. Del SIDA, yo creo que esa es como la que nos genera más pavor a los seres humanos. Vamos a dejar para conversar de ella al final. Pasemos, doctor Misael, a hablar de los chancroides. ¿Qué son los chancroides y cómo se manifiestan? Bueno, el chancroide se produce por otra bacteria que se llama el Haemophilus ducreyi, es otra bacteria. Lo que es el granuloma inguinal, el linfogranuloma venéreo, el chancroide y el chancro blando, que es el de la sífilis, son muy parecidos. El chancroide básicamente es una úlcera también genital en los labios mayores en las mujeres o a nivel vaginal, y en los hombres básicamente se produce en el pene, a veces uno los ha visto en el escroto, y es una úlcera. Esta úlcera tiene una característica que es una úlcera dura, a diferente del chancroide de la sífilis, que es la sífilis primaria, que es blando y que no duele. Este es duro y duele. Entonces, cuando una persona vea que le sale una ulcerita o como una raspadurita en el pene o en los labios mayores,
es muy importante que pensemos en un chancroide como otra forma clínica de una infección de transmisión sexual. Existe tratamiento con antibióticos y cede totalmente, o sea, son enfermedades que con un tratamiento de 7 a 10 días con un antibiótico como la eritromicina o como la doxiciclina cede completamente, pero vuelvo y lo digo, lo importante es no automedicarse y consultar oportunamente al médico. Sí, básicamente redondeando sobre la información de todas estas enfermedades, hay que decir es que todas son prevenibles. Y el tema de prevenirlas es precisamente con el uso del condón, con procurar tener una pareja estable, evitar la promiscuidad, ¿sí? Y no echar en saco roto esta información que es tan esencial para prevenir las enfermedades. Hay otra infección de transmisión sexual, Carlos, que no produce estas manifestaciones en el pene o en la vagina, que es la hepatitis B. Recordemos que la hepatitis B también es otra infección de transmisión sexual que se transmite por contacto sexual o a través de transfusiones sanguíneas. Y que la hepatitis B puede producir desde una hepatitis, o sea, una inflamación del hígado, y pasar por cirrosis o por cáncer hepático. Por eso es tan delicada esta enfermedad y que también existe vacuna. Hoy en día existe la vacuna contra la hepatitis B, entonces ese proceso de vacunación es muy importante. Bueno, vamos a cerrar con la enfermedad del SIDA, el VIH, y aquí muy valioso todo lo que usted nos pueda contar, doctor Misael, porque además de sus conocimientos amplios como médico, también recordamos y hacemos memoria del paso suyo por el Hospital La María. Ese hospital que es el abanderado de la lucha contra el SIDA en nuestro departamento. Vamos a hablar del SIDA, usted tiene amplio conocimiento de esta enfermedad y bueno, nos genera un pavor tenaz. Es increíble que, por ejemplo, figuras tan importantes del mundo como Freddie Mercury haya desaparecido este planeta por esta enfermedad, sobre que debemos cuidarnos de esta terrible enfermedad. Hablemos entonces del SIDA. Bueno, el virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, pertenece a una familia de virus que se llaman los retrovirus. Por eso es que es tan difícil, ha sido tan difícil, por ejemplo, la vacuna contra el VIH, porque son retrovirus que cambian constantemente su genoma, o sea, su configuración genética. Recordemos que más o menos en la década del 80 fue que empezó el boom a nivel mundial de que encontraron un virus que producía como acababa con el sistema inmunológico de las personas. O sea, este virus ataca las células, los anticuerpos que nosotros tenemos en el organismo para defendernos de cualquier tipo de infección, sea bacteriana, sea por hongos, sea por virus. Entonces, este virus ataca el sistema inmunológico de las personas. Por eso produce una inmunosupresión, o sea, baja las defensas. Cuando bajan las defensas del organismo, inmediatamente empiezan las infecciones oportunistas. O sea, una infección oportunista es aquella que, estando en una condición de salud normal, como estamos nosotros, no nos ataca. Por ejemplo, el medio ambiente está lleno de hongos, de virus, y nosotros lo respiramos, pues tenemos un sistema inmunológico o unas defensas que atacan esas noxas externas y no producen ninguna enfermedad. La gente que tiene VIH baja todas esas defensas, entonces cualquier enfermedad oportunista se le instaura en el organismo. Por eso es tan importante y tan común que las personas que tienen VIH, por ejemplo, les da tuberculosis más fácilmente, o les da hongos, o les da diarreas crónicas, o les da cánceres. Por ejemplo, el melanoma, que es un cáncer de piel, es muy frecuente que den pacientes que ya han pasado de la etapa de tener el VIH al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esa transición en que estar infectado, porque uno puede estar infectado con el VIH y puede pasar 10, 15 años sin tratamiento y el virus está ahí como quietecito, está como dormidito, mientras va acabando las células. Ya cuando baja las células pasa al síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que es ese compendio de enfermedades oportunistas que matan a la persona. Es importante que la comunidad sepa que el VIH actualmente
tiene un tratamiento, tiene tratamiento con droga antirretroviral y es un tratamiento que es de por vida. O sea, la persona que está infectada con el VIH y toma adecuadamente sus tratamientos, llega a los niveles tan bajos del virus que ni siquiera a veces ni contagia a otra persona y mantiene una vida totalmente normal. Pero no existe actualmente ni un medicamento que cure el VIH, ni tampoco existe vacuna. A nivel mundial hay varios grupos científicos, hay un grupo americano, otro ruso, en China, en Francia y en otros países que están trabajando desde hace muchos años en la vacuna contra el VIH y no ha sido posible que salga al mercado todavía una vacuna que nos prevenga del VIH-Sida. Importantísimo, volvemos a lo mismo, yo creo que ya con esto vamos cerrando, pero hay otras enfermedades de transmisión sexual. Hay una, por ejemplo, Carlos, que son los piojos, la pediculosis, lo que la gente llamaba anteriormente ladillas. Entonces, a mí cuando yo me gradué de médico hace muchos años, que yo hice el año rural en Concordia, allá había una cantidad de recolectores de café. Y en esa época, ahora es muy higiene que los hombres se rasuren el vello pélvico y las mujeres, pero eso hace 15 años para atrás no se rasuraban y empezaba la pediculosis y llegaba el paciente y le decía, no, es que esto es una rasquiña impresionante porque los piojitos ni se veían, y examinaba uno y estaba lleno de piojitos. Entonces es otra enfermedad de transmisión sexual. Pero volviendo al SIDA, es decirle a la comunidad que es una enfermedad que es grave, sin tratamiento y que se puede prevenir. Yo creo que aquí hay una cosa muy importante, que la promiscuidad sexual es de las mayores causas, sin protección. Entonces es muy importante, hombre, en la medida que podamos tener una vida sexual estable con una sola persona, yo creo que disfrutemos de la sexualidad. La promiscuidad definitivamente ha dado al traste durante la historia de la humanidad con muchas vidas, a consecuencia de unas enfermedades que sin tratamiento, las que dijimos anteriormente, que sin tratamiento matan las personas. O sea, una gonorrea que usted considera que es tan sencilla, si usted no la trata, esa gonorrea te da una sepsis, o sea, una infección en todo el organismo, en la sangre, y te puede matar. Entonces es muy importante que ante cualquier síntoma que tengamos los hombres o las mujeres un flujo o una úlcera genital, los hombres si nos supura el pene, si nos arde para orinar, si tenemos alguna manifestación en la piel, algún brote en la piel, acudamos al médico, no nos automediquemos. Los médicos somos los mejores amigos de los pacientes, no nos den miedo a acudir al médico. Y yo creo que haciendo todas estas medidas de tipo preventivo vamos a trabajar oportunamente para que la salud de la población esté en mejores condiciones. Sí, nosotros tenemos que seguir haciendo mucho hincapié y en los colegios se hace mucho y habrá que seguirlo repitiendo para que la ciudadanía realmente se apropie de esta información, y es sobre el tema de prevenir. Prevenir es la clave. Decir también dentro de los aprendizajes de hablar de estas enfermedades que tampoco es el final. Sí, hay muchas personas que les diagnostican este tipo de enfermedades y como usted bien lo ha ilustrado, doctor Misael, hay tratamiento para ellas. Si alguna de las personas que nos está viendo hoy le diagnosticaron con SIDA, decirle a esa persona que su vida no ha terminado, que tiene esperanzas. Sin embargo, a quienes aún no padecen esas enfermedades, afortunadamente, insistirles a que se cuiden mucho y que yo estaba leyendo un poco acerca de las enfermedades de transmisión sexual, que la historia, doctor Misael, de las enfermedades, y decían en alguno de los artículos que leí por ahí en Google sobre un médico francés que fue el que, digamos, determinó o adjudicó el nombre de enfermedades venéreas a estas enfermedades de transmisión sexual por el tema de que el origen de las enfermedades era el acto de amor. Venérea por la diosa, por la diosa Venus. Del amor Venus. Sí. Mire qué interesante. Y mandar el mensaje también que el amor no nos mate, que nos cuidemos. Totalmente de acuerdo, Carlos. Esperemos pues que este segundo capítulo de nuestro programa institucional saludablemente les haya gustado. Esperemos también por redes sociales, si quieren compartir algún comentario, estaremos prestos a contestarles. Esperemos que a futuro vengan otros temas. Vamos a tener otros médicos, vamos a tener odontólogos, especialistas aquí sentados en este set
con el único objetivo de brindarle a la comunidad sanluisana algunos elementos de estilos de vida saludable para que tengan una vida totalmente plena, feliz y muy saludable. Doctor Misael, muchísimas gracias. Una maravillosa oportunidad de estar nuevamente aquí en Saludablemente. A todas las personas que nos ven a través del canal San Luis y en nuestras redes sociales, tanto del canal San Luis como del Hospital San Rafael de San Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue Saludablemente y recuerden que el Hospital San Rafael de San Luis está comprometido con usted. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.